Amén, gloria al Señor, poderoso nuestro Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando en este día. Gloria al Señor, le damos las gracias a Dios y le damos gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de nuevamente poder conectarnos a través de estos medios con cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Gabriel de Gante. Gloria al Señor en esta preciosa tarde, así es que el Señor les bendiga de manera muy especial. Hermano Enrique, salúdanos. Dios los bendiga, hermanos que nos acompañan en esta hora, que tengan una feliz y bendecida tarde. Gracias por acompañarnos en esta hora. Amén, gloria al Señor. Así es que estamos gozosos de estar aquí nuevamente, hermano Enrique. Ya estamos listos, preparados para el estudio del día de hoy, ya que continuamos hablando sobre el tema de lo que estábamos hablando la semana pasada, una continuación, no el mismo tema, pero una continuación de lo que hablábamos la semana pasada acerca de Jesucristo, ¿verdad? Ofrenda en olor fragante a Dios. Un tema que yo sé que ha sido de mucha bendición a nuestras vidas, ya que estamos presentando directamente el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio a todos los hermanos, ¿verdad? Y a través de no meramente una prédica, pero del estudio bíblico de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces ella nos va a ayudar a nosotros poder caminar por la senda que Dios quiere que nosotros caminemos. Amén. Así es que nuevamente, amados hermanos, sean bienvenidos a este su programa Escrito Está. Y ya usted sabe que en este programa nosotros escudriñamos los fundamentos bíblicos, gloria al Señor. Y pues estamos aquí dispuestos para seguir hacia adelante, buscando del Señor y escudriñando su bendita palabra. Gloria al Señor. Mandamos un saludo a todos los hermanos que semana tras semana nos están mirando, a los que están compartiendo todo el tiempo. Gloria al Señor, y todas esas personas pues que siempre están ahí conectaditos con nosotros, pues Dios les bendiga de manera muy especial y que nos podamos gozar en esta tarde del estudio de la palabra del Señor. En esta tarde, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Usted sabe que hablamos acerca de Cristo. Este tema es, o estos estudios han sido cristocéntricos, los últimos que hemos tenido. Pues la semana pasada hablábamos, mejor dicho, la antepasada, hablábamos acerca de que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Después hablamos la semana pasada, pues de que Cristo murió en el estudio de la semana pasada y el anterior, de hecho, mejor dicho, ¿verdad? Hace 3 semanas hablábamos de que Cristo vino. Después empezamos con el tema de Jesucristo, ofrenda en olor fragante a Dios, por 2 semanas. Y esta semana de hoy estamos hablando acerca del tema ¿y si Cristo no resucitó? Como dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Así que le titulamos el estudio de hoy y si Cristo no resucitó, ¿verdad? Y esperando que Dios se glorifique de manera muy especial. La resurrección del Señor Jesús es muy importante, hermano Enrique. Hablar de la resurrección del Señor es clave. Así como lo dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de Cristo, no hay predicación, no hay evangelio, no hay fundamento, no hay nada en qué depender. Entonces es algo muy importante que debemos conocer, no solamente como mencionaba anteriormente, que cuando es la Semana Santa y todos esos días donde se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero todo el tiempo es importante que recordemos, que mantengamos en mente de que Cristo resucitó, ¿verdad? Que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que el Señor ha prometido algunas cosas, muchas cosas para su pueblo que le sirve y que le ama, y nosotros, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber de mantenernos fieles y mantenernos firmes al Señor para que esas promesas se hagan realidades, verdades en nuestra vida. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, está en nosotros el recibirlas. El Señor decía en alguna ocasión, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Así es que, hermano Enrique, vamos a hacer una oración y esperando que Dios se glorifique de manera muy especial en el día de hoy, en el estudio de hoy. Y si Cristo no resucitó,
Oremos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, por este estudio del día de hoy. Queremos presentar delante de ti a cada uno de nuestros hermanos que ya están sintonizando, Señor, los que vayan a sintonizar más luego. Que tú les bendigas de manera muy especial, Señor, que tú pases un ungüento fresco sobre cada uno, Señor, que tú pases un ungüento fresco sobre mi mente, mi corazón, la mente de mi hermano Enrique, Señor, aleluya. Que las palabras que vayamos a hablar vengan de ti, Señor. Aunque nosotros tenemos un programa, Señor, pero que tú hagas conforme a tu voluntad, porque estamos aquí, Señor, para hacer lo que tú quieras y no lo que nosotros queramos hacer. Te pedimos que tú te bendigas, Señor, que tú sigas hablando, Señor, restaurando, Señor, dando libertad y libertando, Señor, y salvando a todos aquellos que lo necesiten en el día de hoy. Glorifícate, Señor, de manera muy especial en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Vamos a empezar, hermano Enrique, el día de hoy con Corintios. Vamos al primer libro de Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 12 al 22. Yo sé que son muchos versículos, pero es importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en primera de Corintios 15, del 12 al 22. Amén. Primera de Corintios 15, versículos 12 al 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escrito está: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hasta el 15, ¿verdad? Vamos al 22, hasta el 22. Amén. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor en este relato que nos da el apóstol Pablo. Y está hablando prácticamente de la muerte, ¿verdad? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, específicamente de la resurrección. Está haciendo una defensa. Está haciendo una defensa de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Lo primero que tenemos que entender en esta temática, ¿verdad? O en el tema de hoy, es que la muerte de Jesús, hermanos, fue algo real. Cuando nosotros hablamos de que Jesús murió, es literal. O sea, el cuerpo de Cristo literalmente fue muerto. O sea, se le quitó la vida. No fue un simbolismo. O no se escribió solamente para tener un sentido simulado, ¿no? O figurado, sino que verdaderamente Cristo murió. Por eso es que aquí se está hablando de una resurrección. Debemos comprender también de que el hecho de que Cristo muere no le quita el hecho de su deidad también, o sea, su poder de Dios también, ¿verdad? Ya que Jesús, a la misma vez que fue hombre, fue 100% Dios. Así es que entendemos por eso que aunque murió el cuerpo humano, en sí Jesús no muere. Porque más adelante en la escritura el apóstol Pablo también nos dice que cuando su cuerpo murió,
¿verdad? El Señor Jesús desciende a lo más profundo, ¿verdad? Del abismo, a las profundidades de la tierra, y ahí Él cumple una misión muy importante, de lo cual no podemos hablar porque pues no nos da el tiempo. Pero sí queremos ver y asegurarnos que así como todo ser humano, pues Cristo murió. Cristo murió, no fue un mito, no fue una leyenda, porque en aquel tiempo, cuando Cristo muere y después empieza a decir que Cristo resucita, empezaron a surgir muchos mitos, muchas leyendas. Empezó la gente a decir, no, es que se lo robaron los discípulos. Otros decían, no, es que verdaderamente no murió. Otros decían, es que no fue él al que pusieron en la cruz, fue otro. Entonces hubieron un sinnúmero de cosas que sucedieron y que en sí lo que nosotros hoy diríamos, conocemos como chismes, ¿no? Se levantaron muchos chismes acerca de lo que verdaderamente había pasado y queremos hablar un poco acerca de su muerte para entonces poder ver cómo es que también resucita. O sea, por eso les decía que el tema de hoy es una continuidad de la semana pasada, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice el apóstol Juan en Juan 19, los versículos 32 y 33. Amén. Escrito está: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Este versículo es similar a lo que hablábamos la semana pasada de las profecías del Cristo también, donde específicamente también se nos habla de que sus huesos no serían quebrados. Y esta es una de las razones, o sea, esto es lo que pasa acá ya cuando Jesús está en la cruz, pues estos soldados miran que Cristo ya está muerto, que el Señor está muerto y dicen, no, pues ya para qué quebrarle las piernas. Y ahí sucede lo de cuando un soldado romano, ¿verdad? Levanta la lanza y rompe el costado del Señor con esa lanza. Y dice la escritura que ahí salió sangre y agua, un poco de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero fíjense que eso nos da a nosotros a entender que verdaderamente Jesús ya estaba muerto, porque si, se suponía, vamos a ver esto en la realidad de lo que es. Estos soldados eran soldados capacitados y entrenados para asegurarse que estas personas estaban muertas. O sea, un soldado no solamente dejaba ir a cualquier persona así viva ya. Si la orden era ejecución porque si no la cabeza de ellos estaba en riesgo. Entonces tenían que asegurarse que la persona estuviera completamente acabada. No sé si el brother Enrique tienes algo que decir ahí. Es correcto lo que acabas de decir. Estaban capacitados especialmente para su labor. Claro. Sí, porque ellos sabían perfectamente que si por algún momento o en algún momento había un error y aquella persona crucificada no estaba muerta, la vida de ellos era cortada. Claro, era un problema. Al que mataban era al soldado en este caso. No, y su familia, que era lo peor. O sea, se llevaban al soldado y a su familia. Eso lo vemos por dar un ejemplo, cuando en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas, dice la Biblia que vino un ángel, ¿verdad? Y les corta las cadenas y con los que los tenían amarrados. Dice que el soldado se quería suicidar, porque que él decía, de que me mate el César o el emperador, mejor me mato yo, porque me van a matar. Entonces el solo hecho de ser un carcelero que se le iban los presos, ahora imagínense ser un verdugo que no mató a quien tenía que matar, era un problema para estos soldados. Entonces, al igual que todos los seres humanos de aquel tiempo, ¿verdad? Y de este tiempo, pues Jesús murió, estaba muerto, no podemos decir otra cosa diferente a eso. Y también vamos a ver que el cuerpo de Jesús pasó por todos los rituales que se le hacían a los muertos en aquel tiempo también. Eso lo vemos aquí en Marcos 15:46. Amén. Escrito está:
el cual compró una sábana y quitándole, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí está hablando de un hombre que se llamaba José de Arimatea, ¿verdad? Que lo que mencionaba el hermano Enrique la semana pasada, como venía ya el día del sábado, el día de reposo, entonces, y estaba también la fiesta, pues no querían que el cuerpo de Jesús estuviera ahí colgando. Entonces este hombre adinerado aparentemente pues viene, compra una tumba y pone ahí a Jesús en el sepulcro. Ahora, para poner un cadáver en el sepulcro no era simplemente, como dice ahí, de que lo envolvió solamente, sino que a los cadáveres se les daba un cierto preparación también. Y a pesar de la condición en la que estaba el cuerpo de Jesús, se le da también esa preparación. De hecho, vemos que al tercer día las mujeres venían al sepulcro a traer más especias, ¿verdad? Porque los cuerpos tenían que... habían unos rituales especiales que se hacían con los cuerpos de los difuntos en aquel tiempo. Entonces, vemos que al igual que todos, pues Jesús pasa por ese ritual. Se puso en, o sea, lo quitaron de la cruz, lo envolvieron en la sábana, lo prepararon el cuerpo, lo pusieron en un sepulcro. En este caso dice que un sepulcro que estaba cavado en una peña, o sea, una cueva, y taparon el sepulcro, igual que todo. Sí, de hecho de lo que estás hablando, lo podemos ver en Marcos 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿sí? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero fíjate, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Exacto. Entonces, vemos que los rituales, conforme a la ley y a la tradición judía, se estaban haciendo al pie de la letra. Ahora, no solo eso, sino que también, como ya mencionábamos, fue puesto en una tumba, como todos los muertos. Y yo pienso que es importante leer el versículo de que verdaderamente fue puesto en una tumba, porque el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que la tumba no lo pudo detener. De hecho, el apóstol dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener, ¿verdad? Ahora sí que estoy recitando el corito porque no me recuerdo bien cómo dice. Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Pero verdaderamente la tumba no lo pudo detener. Y aquí vemos eso, que lo pusieron justamente en la tumba en Mateo 27, el versículo 60. Y ahí hay todo un relato, ¿verdad? De lo que pasó. Aquí solamente estamos leyendo un versículo. Amén, escrito está, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí está lo interesante de esto, porque antes dice que se puso una piedra en la entrada nada más. Puede ser una piedra chiquita, una piedra movible, pero aquí nos está diciendo que hizo rodar una grande piedra. Una grande piedra. Fíjate que la gente que sabe, y te digo la gente que sabe porque pues yo solamente soy un estudioso. Claro, dice los eruditos. que esa piedra pesaba cerca de 6 toneladas, hermano. Era pesadísima. Era cerca pesadísima. De 6 toneladas. Sí, ni siquiera los soldados romanos pudieron moverla, los que estaban ahí. Los que estaban haciendo guardia. No había manera. No había manera de mover. Y aparte que después de eso se le puso un sello del gobernador. Pero bueno, lo importante aquí es que se cerró la tumba. La tumba se cerró por completo. Y hubo... Bueno, no, yo pienso, podríamos decir, no fue cerrada solamente, fue sellada. Fue sellada. Claro, o sea, eso impenetrable. Y es que yo me quiero asegurar que la gente sepa que Jesús verdaderamente murió y que fue puesto en una tumba, o sea, verdadero. Eso no fue cualquier cosa. Y entonces, de igual manera que Jesús murió, debemos entender que también Jesús resucitó. O sea, Jesús viene a la tierra, Jesús nace, nace.
vive como humano, padece como humano, sufre como humano, muere, pero también resucita. Ahí está la gran diferencia. Ahí está el gran punto, ¿verdad? La gran medida ahí, que Cristo resucitó. Y eso el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15:4. No vamos a usar los evangelios, lo vamos a usar al apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero ustedes todos saben que los evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús también. Lo que mencionaba el hermano Enrique, te iba a decir apóstol. Santo Dios. Lo que mencionaba el hermano Enrique en estos momentos, ¿verdad? De que las mujeres iban a la tumba al tercer día a ungirle con los ungüentos que ellas llevaban, aromáticas. Con especias aromáticas. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 15:4? Amén. Escrito está, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. O sea que ya había una promesa, ya había una palabra de Dios que decía que Jesús iba a resucitar. Esto es clave, esto es importante. Y son algunas de las profecías que ya nosotros hablábamos. De hecho, la resurrección de Jesús es la que le da llena esa obra redentora, completa esa obra redentora de salvación para nosotros. Entonces, esto es bien importante. O sea que la resurrección de Jesús fue el sello de la obra expiatoria de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo empieza diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y con mucha razón. El elemento final, o lo más importante, una de las cosas más importantes en el sacrificio de Jesús fue que Él resucitara. Eso es bien importante. Y aquí, bueno, como mencionaba, ¿verdad? De que la escritura se tenía que cumplir, lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo vemos aquí en Salmos 16, versículo 10, donde claramente se profetiza. Amén, escrito está, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Ahí está, eso está hablando proféticamente del Mesías. Está diciendo, porque no dejarás mi alma en el Seol. No sea, allá en la oscuridad, donde van todas las almas que mueren. O sea, el alma, el espíritu, el alma de Cristo no quedó allá, sino que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. No se corrompió el cuerpo del Señor. Amén. Y esa es una teología y una doctrina bien profunda, amado, que yo espero algún día poder entenderla y poder explicárselas posiblemente, si fuera posible, hablar de eso que Jesús hizo, porque es que Jesús desciende, dice la escritura que desciende, y aquí nos está diciendo que no permitió que su santo viera corrupción. Pero si el Señor descendió, ¿a qué descendió? ¿Qué fue lo que pasó allá abajo? Hay muchas teorías, hay muchas cosas que la gente dice que sucedió allá abajo. No me voy a meter ahí porque, para ser honesto, no domino el tema, no estoy, sé algunas cosas, pero no me voy a poner aquí a indagar. Mira, como estamos hablando de que Jesús resucitó, déjame mejor te leo el mismo Salmo 16, con el versículo 11, consiguiente. Ok. Escrito está, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La senda de la vida. O sea que Jesús... Qué poderoso. Sí, mira, te lo leo. Ajá. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, que tan poderoso es nuestro Dios, que Jesús dice, aunque el cuerpo se muere, hay una vida detrás de ese cuerpo. Sí. Hay algo, o sea, hay algo que continúa. Y eso es algo bien profundo. Es una verdad tremenda. Por eso es que a nosotros se nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque nos está diciendo
que cuando este cuerpo muera, vamos a ver la verdadera vida. Amén. Y la verdadera vida se basa en dos cosas. Dos cosas. Una, la vida eterna con Cristo, o lo que muchos dicen el cielo, la gloria. Dos, la vida eterna sin Cristo, con Satanás. ¿Dónde? En el infierno. Y esas son las dos opciones. Ahí no hay de que posiblemente aquí o posiblemente allá. No, es de que una o el otra. Y él lo está diciendo ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea que cuando uno busca la vida de Dios, en la vida de Dios, cuando uno muere, pero llega uno a la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo, hay delicias. O sea, es delicioso estar sentado a la mano derecha o al lado del Señor. Es para maravilloso. Siempre, y para siempre. Sí. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces que amado, es definirnos, ¿no? Enrique, ¿cómo ves? No sé si lo estoy diciendo bien, pero definirnos, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos seguir a Jesús en su muerte o queremos seguir nosotros en nuestra vida, en la forma que nosotros queramos vivir? Hay que definirse. Hay que decidirse. Decidir. Hay que decidir cuál camino queremos tomar. Sí, porque claramente el Señor dice que el camino de la salvación, el camino de la verdad es un camino angosto y difícil de caminar. Pero aquel que te lleva a la perdición es un camino fácil y bonito, que se ve como un camino de rosas, pero que en su fin es un camino de muerte. Y más. Nos dice la escritura, hay caminos que al hombre le parecen buenos o de bien, pero en su final son caminos de muerte. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de decidir cuál camino es el que vamos a seguir, o el de Jesús, el de la vida, o el de la muerte, el de Satanás. Una decisión, es verdad, una decisión. Ahora, sin salirnos del tema, con Jesús es una vida eterna. ¿Verdad? Pero también sería bueno decir que con Satanás también es eterno. Oh, claro. La diferencia es que, como lo leemos aquí en el Salmo 16, ¿sí? Que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Delicias, plenitud de gozo con Jesús. Sin embargo, con Satanás va a ser un eterno martirio. Posiblemente diría, en la presencia de Satanás hay mi presencia hay, quizás va a decir, en la presencia de Satanás hay plenitud de tristeza, de sufrimiento, o de sufrimiento. Sí, no solo de tristeza, porque se dice que es tortura eterna. Exacto. Es sufrimiento eterno. Y a veces nosotros pensamos que el vivir aquí, que las situaciones por las que estamos pasando nos traen sufrimiento. Pero nunca a lo mejor nos ponemos a pensar en el sufrimiento eterno. Hay un sufrimiento eterno. Exacto. Y en eso poca gente lo pensamos. Sin embargo, con Dios tenemos plenitud de gozo. Es para siempre. Sí, vamos a tener tribulación, vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida aquí. Pero nuestro final será gozo y delicias con el Señor. O sea que con Jesús, cuando somos partícipes de la muerte de Jesús, vamos a ver la dificultad en esta vida, pero el gozo después. Claro. Pero si queremos la vida fácil aquí, vamos a vivir la vida difícil allá. Claro, sí, sin duda. Eso es terrible. Sin duda, eso es terrible. Y como te digo, pocas personas piensan en eso. Sí, aquí la gente, el mundo dice a gozar, a disfrutar, que solamente hay una vida. Pero eso es lo que han escuchado desde niños, jóvenes y han crecido con esa creencia. No, mi hermano. Sí, no solamente hay una vida, hay otra vida. Hay una vida después de la muerte. Claro. Como dicen muchos acá, YOLO, you only live once. Solamente vives una vez, dicen. Oh, sí. Esa es otra frase. Disfrutemos y gocémonos, que muchacho.
Pero ¿qué le dice el Señor a aquel necio? Necio, no sabes que hoy vienen a buscar tu alma. Santo nuestro Dios. Pero mire, siguiendo aquí en el tema de la resurrección de Jesús, porque todo esto, o sea, la idea de esto, amado, es que nosotros resucitemos con Cristo. De que cuando nosotros muramos, Sí. ¿verdad? De que lleguemos con Cristo, lleguemos con el Señor. O sea, resucitemos a Él, no resucitemos a Satanás. Fíjese que en el libro de Corintios, lo que nosotros estamos leyendo aquí de donde empezamos, porque ya leímos algunos versículos, pero aquí en Corintios, en el capítulo 15, lo que estábamos leyendo, es básicamente el apóstol Pablo haciendo una defensa acerca de esta doctrina, de esta enseñanza de la resurrección de Cristo. Y hay algunas razones, yo quiero mencionar tres, porque las consideré las más apremiantes, hermano Enrique. Posiblemente hay más. Si usted es un estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que no solamente lo hace por tres, lo hace por muchas razones. Pero fíjese que en primer lugar, había una secta en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia y de los apóstoles que se llamaban los saduceos. Que eran pueblo de Israel, que eran judíos, que creían en Dios, pero ellos negaban completamente la resurrección de los muertos. Y les voy a dar el versículo, no lo vamos a leer porque entonces nos extendemos mucho. Si usted va, por ejemplo, a Mateo 22-23, se va a dar cuenta que Jesús nos dice que los saduceos negaban la resurrección. Por eso es que cuando Cristo hablaba de que iba a resucitar, los saduceos se esponjaban y se enojaban, ¿verdad? Y querían apedrearlo, querían asesinarlo ya de una vez. Entonces, esta gente no creía en la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que escribir acerca de la resurrección y decirle, oigan, la resurrección es verdad. O sea, que Cristo resucitó es un hecho, es verdad. Aparte de eso, parecía ser como que había confusión entre los hermanos sobre el tema. Por eso es que él se expresa. Por eso es que él empieza a hablar acerca de la resurrección, específicamente el versículo 12 de 1 Corintios 15. Usted va a ver que el apóstol Pablo hace una defensa acerca de la resurrección. Y en el mundo en el que la iglesia vivía, el pueblo de Israel vivía en ese tiempo también, las costumbres paganas negaban la resurrección. De hecho, ¿qué es lo que se enseñaba? La filosofía. Y la filosofía les enseñaba a la gente acerca de una reencarnación, no de una resurrección. Hablaba de una reencarnación. De hecho, esa es otro mito acerca de la resurrección de Cristo, que se decía, ¿verdad? Que posiblemente él reencarnó, que no resucitó, pero que se reencarnó en otro cuerpo. Y eso es falso. Porque en Hechos 17:32 ustedes nos vamos a dar cuenta que la gente negaba en la resurrección, más bien creían en la reencarnación. Que eso se origina ya en los principios de la cultura griega, helénica y todo eso, toda la falsedad, ¿verdad? De los sabios y todo eso. Pero el apóstol Pablo está haciendo una defensa. De hecho, en el libro de Hechos que mencionas aquí, del 17:32, dice que se burlaban. Pues claro. Se burlaban de Pablo, porque Pablo les estaba predicando. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en Atenas. Los griegos, los que estoy diciendo. Los helénicos. Él estaba en Atenas predicándoles, y cuando él les predica, ellos dicen, ya te veremos acerca de esto. ¿Lo quieres leer, hermano Enrique? ¿Lo tienes ahí? Amén. Escrito está. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Exactamente. Se burlaban de la doctrina, de esta enseñanza de la resurrección de Cristo. Era necesario entonces saber que en la resurrección de Cristo, la obra redentora de Cristo fue completada, como ya mencionábamos. Porque sin resurrección entonces no tendría en el Evangelio una esperanza de vida después de la muerte física. Todas las religiones ofrecen algo a cambio, pero solo Cristo ofrece la promesa de una resurrección para vida eterna. ¿Qué le decía Buda a sus seguidores? Busquen la paz. Les prometía que paz, si es que la encontraban. Y así muchos prometiendo paz y amor y gozo y prosperidad y muchas cosas. Pero Cristo dice, síganme a mí
y ustedes van a obtener la vida eterna. O sea, va a haber resurrección para ustedes, van a poder vivir. ¿Y qué es mejor, hermano Enrique? ¿Paz en este mundo o vida eterna? Vida eterna con Cristo, por Vida supuesto. eterna, claro. ¿Qué nos dice primera de Pedro 1:3 acerca de estas cosas? Amén. Escrito está: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, misericordia, Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está, nos hizo renacer para una esperanza viva. Que en la muerte de Jesús y en su resurrección nosotros tenemos una esperanza. Ahora nosotros podemos decir, si Cristo resucitó, yo tengo la esperanza de que yo voy a resucitar. Y si no resucito y si no muero antes de que Cristo venga, Él me va a levantar. O sea, tenemos la promesa completa. O Cristo me levanta mientras estoy vivo, o si es que muero y todavía Él no viene, cuando Él venga me va a resucitar, me va a levantar. A mí me gustaría, déjame te interrumpo. Sí. A mí me gustaría recalcar que según su grande misericordia. Ah, claro. Eso me gustaría recalcar Claro. a mí. Claro, sigue ahí. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por su misericordia, no por merecimiento, no por alguna obra que hubiéramos realizado para Él. O porque fuéramos buenos, o nada. Todo es por la misericordia y por la gracia de Dios, amados hermanos. Quiero leerles parte de un fragmento de un hermano que se llamaba Ignacio, de la iglesia primitiva de los primeros siglos, también conocido como Teóforo. Él escribe una carta a los esmirnenses, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna de aquel tiempo. Se cree que esto es aproximadamente entre 100 a 200 años después de Cristo. Fíjese lo que él escribe a los hermanos de la iglesia de Esmirna. Porque sé y creo que él, hablando de Jesús, porque pone él en letras mayúsculas, porque sé y creo que él estaba en la carne incluso después de la resurrección. Y cuando él se presentó a Pedro y su compañía, les dijo: poned las manos sobre mí y palpadme, y ved que no soy un espíritu sin cuerpo. Y al punto ellos le tocaron y creyeron, habiéndose unido a su carne y su sangre. Eso es un fragmento de una carta que le escribe él a los esmirnenses. Ahora, si usted se va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que de los discípulos había uno que era medio incrédulo, uno que se llamaba Tomás. Y ese Tomás, dice la escritura, que no creía que Jesús había resucitado. Y entonces cuando un día se apareció Jesús a los discípulos y él no estaba. Pero la próxima semana, cuando él sí estaba, dice que Jesús apareció. ¿Y cómo crees que apareció, hermano Enrique? ¡Bum! Apareció entre la pared, no se abrió la puerta. ¡Qué glorioso será el Señor! Aparecer, imagínate ahí que ahorita ahí aparezca. Traspasó la puerta, la pared. No se abrió. No llegó ni tocó. Nada. Pasa a vosotros de una. Santo Dios. Pero fíjense, amado. Y cuando Tomás lo vio, dijo, no, es que Tomás había dicho antes, si yo no lo viese y tocase sus cuerpos y la llaga y todo donde fue maltratado, yo no voy a creer. Y cuando se le presenta a Jesús, le dice: mira, Tomás, mete aquí la mano en el costado. Oye, hermano Enrique, la lanza que traspasó el costado del Señor Jesús fue una lanza bien grande, lo abrieron bastante al Señor. Quiere decir que chorreó ahí agua y sangre, porque para que la mano de Tomás, bueno, yo no sé si tengo manos grandes, pero yo creo que son decentes, mi mano es más o menos grande, para que la mano de Tomás se pudiera meter ahí en el costado del Señor donde la abrieron. Y los dedos de la gente cabían entre las manos de los clavos. Tremendos clavos usaron para crucificar a Jesús. Y ahí fue donde Tomás creyó.
Ahí fue donde dijo, verdaderamente Jesús ha resucitado. Y por eso es que aquí el Ignacio, ¿verdad? Les está diciendo, yo sé, yo tengo la certeza de que aún después de la resurrección, Él estaba en carne y no solamente en espíritu, como muchos decían. Había mucha gente que decía que no, que solamente era el espíritu. No. En carne completamente estaba el Señor Jesús. Vamos a continuar. No sé si quieres decir algo, hermano. Continuamos. Ok. Primera de Corintios 15:20. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Amén. Escrito está: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo. Aunque ustedes no crean en la resurrección, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. O sea, es el primero. Es el primogénito en la resurrección. Porque ya había visto un primogénito antes. Adán. Antes de Cristo vino Adán, que iba a ser el representante de todo el mundo. Iba a ser el padre de las naciones. Pero Adán pecó. Adán falló. Y por él fallar junto con su esposa, entonces todos nosotros fuimos hechos pecado y pecadores dentro de nosotros. Pero cuando viene Cristo, porque todos habíamos muerto en nuestros delitos y pecados, pero cuando viene Cristo y resucita, entonces ahí está la prueba de que podemos nosotros también resucitar juntamente con Él. Amén. Nos hace partícipes. Permíteme leerte 1 Corintios 21 y 22, que es lo que tú estás hablando. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos murimos, porque Él pecó. Pero Cristo murió sin pecado. Entonces, el Él morir sin pecado nos hace nosotros justos, nos justifica. Qué poderoso es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo no es cualquier cosa, amado. Y ahora, como defensa, o sea, esos versículos son tremendos. Somos vivificados por medio del sacrificio, la resurrección de Cristo. Ahora, como defensa de la resurrección, el apóstol Pablo nos da una lista de las apariciones del Señor después de su resurrección. Ahí mismo en 1 Corintios 15, en los primeros versículos, usted se va a dar cuenta que el versículo 3 al 8 nos está hablando de todas las apariciones de Jesús. Jesús resucitó, por eso es que estamos hablando aquí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y escrito está. Si Cristo no resucitó, pero estamos viendo que sí resucitó. 1 Corintios 15, 3 al 8. Amén. Escrito está: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí está el apóstol Pablo diciéndonos a todas las personas que se les apareció. Cefas, ¿quién era Cefas? Era Pedro, que también se llamaba Cefas, ¿verdad? Y ya todos los demás está hablando ahí. Pero yo quiero continuar, vamos a Juan 11:25, porque quiero tocar ese versículo y después vamos a hablar de los logros de la resurrección. ¿Por qué? Porque en Juan 11:25 vamos a darnos cuenta que Jesús mismo enseñó que en su resurrección nosotros tendremos vida también con Él. Amén. Escrito está: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. Jesús mismo le dice a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tú te mueras, aunque yo me muera, cuando creemos en Cristo, tenemos vida eterna. Cuando despertemos del otro lado, vamos a despertar en los brazos del Señor. Es una promesa grande, gigantesca, amado. Ahora, ¿qué es lo que logra el Señor Jesús con su resurrección? Ya para terminar.
Fíjese que, bueno, vamos a leer los versículos primero. ¿Qué te parece, hermano Enrique? En Efesios capítulo 1, el versículo 19 al 22. Amén. Escrito está: y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este relato estamos viendo que Cristo fue puesto sobre todo lo que existe, amado. Ya Él era el creador. O sea, ya Él es el creador, como sea. Pero ¿qué sucede? Que Adán le entrega todo lo creado a Satanás por su desobediencia. Pero entonces viene Cristo y con su sacrificio y con su resurrección dice que fue sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. O sea, nos aplica ya a nosotros. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Debajo de los pies de Cristo. Ahí se cumple la escritura donde dice que pondría al enemigo debajo de sus pies, o sea que lo pisotearía. Y se cumple también Génesis 3:15, donde dice la escritura que la simiente de la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, pero que ella la hiriera en la cabeza. Esa simiente de la mujer viene siendo Cristo y golpea a Satanás en la cabeza y lo destruye, y toma las llaves del Hades y del infierno y dice: ahora yo tengo el control. Amén. Es puesto sobre todo poderío, sobre todo principado. Y no solo eso, sino que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que ahora los que van manejando el timón, los que van guiando ese gran barco, es la iglesia. Pero no estamos solos. No solamente la iglesia, es la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén, del Espíritu Santo. O sea, no hay que creer, no hay que pensar que yo ahora. No. Sigue siendo Dios, usándonos para su gloria y para su honra, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Eso hay que tenerlo bien en claro. Y en la resurrección de Cristo también nosotros podemos ser resucitados y estar cerca de Él. Eso es bien poderoso. Poder ser resucitados y estar cerca de Él. Efesios 2:5-6. Amén. Escrito está: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, cuando nosotros no creíamos en el Señor, cuando nadie pagaba un centavo por nosotros, Cristo entregó su vida por nosotros. Que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, Él nos dio vida a nosotros con Cristo. O sea, resucitamos. Resucitamos de la mortandad donde vivíamos y fuimos salvos por su gracia, por su misericordia. Gracia es un regalo no merecido. Yo no me merecía el regalo de la salvación de Cristo, pero en su misericordia Cristo me revivió de ese estado de muerte donde yo estaba, porque Romanos 3 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando viene Cristo, juntamente en su resurrección, Él nos resucita y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa ya es otra doctrina, otra enseñanza también, algo poderoso de lo que logra el sacrificio de Jesús, o sea, a más profundidad. Pero quiero hablar o quiero llegar al punto culminante de este tema, que es que en la resurrección de Cristo tenemos la promesa de que un día Cristo vendrá a levantarnos como escogidos de Dios para la gloria del Padre. Amén. No solamente el Señor Jesús fue puesto sobre todo lo que existe,
y le da por cabeza a la iglesia. No solamente Cristo nos permite resucitar y estar cerca de Él, sino que Cristo nos da una promesa de vida, una promesa de levantarnos, de venir por nosotros. Y eso lo vemos en Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 14 al versículo 18. Amén. Escrito está: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque si creemos que primero Jesús murió, Jesús resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los resucitará. Y esta es la promesa que tenemos del Señor, amado. Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los primeros, los muertos en Cristo, van a resucitar. Y luego nosotros los que estemos vivos. Y yo pienso, hermano Enrique, y yo no soy profeta ni escatólogo, pero yo pienso. Yo considero los tiempos finales de este tiempo que estamos viviendo. Y Dios quiera que sea así. Que nosotros somos verdaderamente la generación del rapto. Amén. O la generación que va a ser levantada. Amén. La generación que va a ser arrebatada. Como lo dice aquí el versículo 17. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y de esto es algo que vamos a seguir expandiendo la semana que viene, amado. Porque aquí nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es bien importante, amado, que nosotros entendamos que en la resurrección de Cristo nosotros tenemos la promesa de que si morimos físicamente, vamos a resucitar cuando Él venga a levantar a la iglesia. Pero que si no morimos, como sea, seremos levantados y seremos transformados. Que vamos a vivir una vida mejor, una vida más excelente después de esta. Que esto no es todo lo que existe, amado. Que nos espera algo más allá. Y yo no sé si hubiese algún amigo mirándonos que no tiene a Cristo, pero si no tienes a Cristo, amado amigo, amado hermano, tú tienes que buscar a Cristo, porque esa promesa puede ser para ti también. Esa promesa es para aquellos que le creen al Señor, que son fieles al Señor, y que cuando Cristo venga van a ser levantados, porque eso se acerca, eso viene muy pronto. Y de esto vamos a seguir expandiendo la semana que viene. Porque esta es una enseñanza bien profunda, una enseñanza que debemos de entender, que es fundamental en nuestra fe, amado. Que no solamente Cristo me salva, me redime, me restaura, me perdona y que resucito con Él, pero que Cristo va a venir por mí. Por lo tanto, yo tengo que ser diligente y cuidar de mi salvación con temor y temblor, para que cuando ese día llegue, Cristo me encuentre puro y santo delante de Él, y Él verdaderamente pueda levantarme y pueda yo gozarme en la presencia de mi Señor y ir a morar a las moradas celestiales y a esas grandes bodas del Cordero que van a venir en aquel tiempo. Hermano Enrique, dinos algo, gloria al Señor, para ya ir terminando en esta tarde. Bueno, terminamos con, al menos yo, con ese último versículo que leímos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seguros estamos de que Cristo viene. Y por mucho tiempo se ha hablado de esto. Incluso mucha gente puede decir, yo desde que era un niño, o tu abuelito te puede decir, no hombre, yo desde que era niño, están diciendo que Cristo viene y no ha venido. Cuidado, cuidado, porque conforme a lo que estás hablando ahora mismo y todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, las señales, todo se está cumpliendo. Al pie de la letra. Creo que antes se decía
preparémonos porque el Señor viene. Hoy no es tiempo de decir preparémonos. Tienes que decir ya estoy preparado, porque algunas veces preguntan, ¿tú estás preparado para la venida del Señor? Y pues ahí andamos, hermanos, ahí echándole ganas. Olvídate, mi hermano, echándole ganas. No vas a llegar. No vas a llegar. Si estoy pensando, no, pues aquí ando echándole ganas. Ya tú sabes, hermano, la vida está difícil, hombre. Pero pues ahí con el favor de Dios. No, mi hermano, ya no es tiempo de decir que sí, claro que con el favor de Dios y con la misericordia de Dios, pero tenemos que estar listos ya. No es tiempo de estarse preparando. Es tiempo de estar preparados. Exacto. ¿Te acuerdas que el hermano Gigi Ávila siempre predica de que Cristo viene? Cristo viene. Cristo viene. Pero hoy tenemos que decir, Cristo viene ya. O sea, más que nunca Cristo ya viene. Cristo viene en cualquier ya. momento, ya lo leímos. Está a la puerta. Está ahí, amado. Entonces, acuérdense, en la resurrección tenemos la promesa también de nosotros resucitar y de una vida eterna, de encontrarnos con Cristo en el cielo. Amado, no se pierda la próxima semana el estudio. Fíjese que el hermano Enrique mencionaba algo de que ya todo se está cumpliendo, y es verdad, amado. Estas semanas pasadas, estos días, escuchamos lo que dijo el Papa Francisco de la Iglesia Católica Romana allá en una entrevista. Ese hombre verdaderamente pues utilizado por Satanás. Si usted es católico, usted no me disculpe, no hay problema, no me tiene que disculpar. Ese hombre verdaderamente está preparando el camino para lo que va a suceder en este mundo. O sea, ya las cosas, mire, hermano, yo le voy a decir algo en el amor del Señor. Olvídese de la política, olvídese de los presidentes, olvídese de su partido político, olvídese de todas esas porquerías, porque al final, quien gane o quien no gane, las cosas no se van a mejorar. Esto va para peor, amado. No, pero que los valores y que esto y que el otro. Mira, amado, quien gane o quien no gane, no se van a arreglar las cosas. Esto se está acabando. No pongan su confianza en los hombres. La misma Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Va a haber maldición para aquellos que están confiando en hombres, que están confiando en políticos, que están confiando en esto, que están confiando en lo otro. El único que puede salvar a la... Fíjese, ya ni siquiera es tiempo de pedirle al Señor que nos guarde. Es tiempo de decir y de clamar, ven Señor Jesús. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. El problema es que nadie nos está diciendo eso. Todo el mundo quiere enfocarse en que si gana este presidente, en que si gana el otro, en que si este político, en que si el otro. Eso no es de nuestra inconveniencia, hermano. Quien gane, la cosa no se va a poner mejor. El anticristo como sea se va a presentar. El ecumenismo como sea se va a dar. Sea quien sea que esté de presidente. Puede estar, yo que sé, un ángel de presidente. Como sea, el enemigo es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, y en sus artimañas y en sus malicias él va a hacer todo a su poder. No se preocupe, amado, por todas estas cosas, todas estas tonterías. Busque del Señor, clame al Señor. Ven, Señor Jesús, levántame, Señor. No líbrame, levántame, Señor. Ven por nosotros ya. Ayúdame a resistir el día malo, pero ven por nosotros, Señor, ya. Ese debería de ser el clamor de la iglesia, amado Enrique, ¿verdad? Y yo sé que esto a la gente no le gusta. Yo sé que esto no le gusta a la gente, porque yo mismo lo he predicado en lugares y la gente no le gusta esto. Pero no hay ningún problema, amado. Aunque no le guste, esta es la palabra. Y ese es el clamor de la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Eso es lo que clama, lo que está pidiéndole al Señor. Ven, Señor Jesús, el espíritu y la novia, dice. El espíritu y la novia. O sea, ¿cuál espíritu? El espíritu de Jehová, el espíritu del Señor y la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Dicen, ven. Aquel que tiene el verdadero espíritu de Dios, aquel que es verdaderamente iglesia, va a clamar, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor. ¿Cómo acabamos hablando de resurrección y luego de ven Señor Jesús? Solamente Dios sabe. Pero amado, afirmemos nuestros caminos, afirmemos nuestros pasos, porque ya el día está
cerca. El día está cerca y hay que estar más que preparados. Hay que estar ya con las maletas bien hechas. Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hermano Enrique, dirígenos en una oración. A mí me gustaría seguir hablando de esto, pero bueno, la semana que En el viene... próximo programa, con el favor de Dios, seguimos hablando de esto porque hay mucha verdad y es muy interesante. De hecho, por eso no voy a hacer ningún comentario más porque ya estamos sobre tiempo. Pero vamos a agradecer a Dios por este día. Amén. Amén. Gracias, Padre Gracias, Santo y Dios Señor. eterno, te damos, Señor, por este día que nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por la enseñanza. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque nos permites conocerte cada día más. Gracias porque tú quieres, mi Señor, que nosotros no estemos preparándonos, sino que ya estemos listos, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Creemos, Señor. Bendice, Padre amado, en el nombre de Jesús. En esta hora yo te pido por cada una de las familias, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron con nosotros y aún los que nos van a ver, Señor, en algún otro momento. Bendice a cada uno, Señor. Guárdalos, protégelos de toda maldad, de toda acechanza, de todo accidente, de toda enfermedad, Señor. Y permite, Señor, que estemos listos, Señor. Permite que tomemos las cosas tuyas en serio, Señor. Que esto no sea un juego, que no lo dejemos para mañana, Padre amado y Dios eterno, sino que cada día, Señor, estemos listos desde que despertemos, digamos, Señor, estoy listo para que cuando tú quieras venir por nosotros, que cuando dormamos, digamos, Señor, estoy listo, que al mediodía, digamos, Señor, estoy listo. Padre, permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, que cada corrección que tú hagas en nuestras vidas, Señor, llegue a nuestro corazón y cambiemos nuestro pensar, que no nos relajemos, Padre amado y Dios eterno, que nos olvidemos de las cosas del mundo, que nos olvidemos de las cosas que nos ofrece el mundo, Padre amado y Dios eterno, y que nos concentremos únicamente, Señor, en tu venida, Señor, en irnos contigo pronto, Padre amado. Yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos y México, y a las 7 de la tarde, hora del este y de cualquier otro país donde sean las 7 de la tarde, mientras aquí son las 6. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su programa. Escrito está. Gócese, amado. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Bendiciones.